Desde el colapso de una represa sobrecargada en California, después de días fuertes de inundaciones, hasta un raro video que captura el momento exacto en que una represa de terraplén de 95 años sucumbió a su propio peso, y una catástrofe en Brasil que golpeó casi sin previo aviso. Aquí están los peores fallos de represas que fueron capturadas en cámara. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para nunca perderte un video impactante como este. Edenville, Michigan, es una pequeña comunidad en las orillas orientales del río Tittabawassee, aproximadamente a una milla del norte del pueblo. Allí se encontraba la represa Edenville, que bloqueaba el flujo de los ríos Tittabawassee y Tobacco para formar el lago Witsum. Decimos se encontraba porque la represa falló en mayo de 2020. Lluvias intensas azotaron la represa Edenville y sus alrededores, causando que el lado este del terraplén de tierra fallara catastróficamente. La entrada de agua obligó a los residentes de Edenville y Sanford a evacuar, ya que el agua se dirigía río abajo hacia la represa Sanford, aproximadamente 10 millas de distancia. Un afortunado residente estaba allí para filmar el momento en que la represa se rompió inicialmente. Podemos ver un poco de agua filtrándose a través de la represa de tierra. Quizás eso fue todo lo que nuestro camarógrafo necesitaba ver para saber que la represa estaba a punto de fallar. Finalmente la presión aumentaba hasta su punto de ruptura, y el barro y la hierba se deslizan hacia adelante, liberando toda el agua. Un informe de 502 páginas escrito por un equipo forense independiente culpó al fallo y daño en la construcción original y décadas de mala gestión. Si los responsables hubieran actuado de manera diferente, podrían haber evitado que la represa se rompiera. Básicamente, las personas que construyeron la represa de casi 100 años tomaron muchos atajos en la década de 1920. Brumadinho es un municipio en el sureste de Brasil, hogar de poco más de 40.000 personas. También es el hogar de la mina de hierro Corrego de Fejal y el lugar de una de las peores fallas de represas en la historia. En lugar de contener agua, la represa de Brumadinho estaba conteniendo subproductos mineros tóxicos llamados relaves. El 25 de enero de 2019, la represa Brumadinho colapsó sin previo aviso. Un deslizamiento de tierra masivo engulló la mina de hierro mientras los empleados almorzaban. Se extendió por millas a través del bosque antes de llegar al río Paraopeba. Las imágenes de la cámara estacionaria realmente ponen la catástrofe en perspectiva. Eso no es solo otro lado de la montaña que estás viendo. Todo eso es un depósito de relaves y está a punto de fallar. El muro de tierra colapsa, lo que lleva a un poderoso deslizamiento de tierra que borra todo a su paso. El barro y los escombros cascadas sobre la línea de árboles antes de dirigirse hacia la mina. Aquí se ve el muro de escombros abriéndose paso por el paisaje mientras los trabajadores escapan rápidamente. La represa era propiedad de y estaba operada por una empresa llamada Vale, el mayor productor mundial de mineral de hierro y níquel. Son la misma empresa responsable de otro fallo catastrófico en Mariana, Brasil, 4 años antes. Pero tocaremos ese tema más adelante. Trágicamente, el colapso de Brumadinho se cobró 270 vidas, en su mayoría empleados de Vale que estaban disfrutando de su almuerzo cuando la represa falló. Un hombre, Elías Núñez, logró salir con vida y se sentó con la BBC para contar su espeluznante historia. Hay varios megaproyectos que sonaban geniales en papel pero que nunca vieron la luz del día. El Coffer Dam de Auburn en Auburn, California, es uno de esos proyectos. Fue propuesto como una forma de controlar las inundaciones en el río americano. El concepto de la represa de Auburn nació oficialmente en 1950. Pasaron 18 años para que la construcción finalmente despegara, y comenzó con un túnel de desvío de $5.1 millones para redirigir el río americano a través de la ladera de la montaña. Pero todo se detuvo en 1975 cuando un terremoto de magnitud de 5.7 golpeó el área de Sierra Nevada, aproximadamente 50 millas al norte de la represa de Auburn. Ingenieros y geólogos estaban preocupados de que su querida represa no sobreviviera a un terremoto similar, así que pusieron fin al proyecto hasta que pudieran resolver algo. Para 1979 los trabajadores tenían una base y un cofferdam de tierra hecho de arcilla, arena y suelo. Parecía que finalmente las cosas comenzaban a avanzar, pero las lluvias sin precedentes en 1986 demostraron lo contrario. El agua llenó rápidamente el cofferdam de cobre de Auburn, hasta el punto en que su capacidad de almacenamiento y desviación fue superada. Los funcionarios, temiendo un desastre, comenzaron a liberar agua de las represas río abajo, y eso es exactamente lo que obtuvieron. A medida que el agua en exceso se vertía sobre la represa, el suelo suelto comenzó rápidamente a erosionarse, y aunque estaba diseñado para hacerlo, ocurrió a un ritmo mucho más rápido de lo que nadie esperaba. No pasó mucho tiempo después de que comenzara la erosión que se abriera paso en el propio embalse,
aumentando enormemente la tasa de salida. Para las 2:30 p.m. el 18 de febrero, casi la mitad de la represa había desaparecido. En última instancia, se evitó una tragedia aún mayor gracias al rápido pensamiento de los funcionarios para reducir el nivel de agua de la represa río abajo, que pudo resistir firmemente el desastre. El colapso generó un nuevo interés en construir una represa adecuada, pero hasta 2022, el Cofferdam de Auburn es un pozo de dinero de varios miles de millones de dólares que probablemente nunca se construirá. Aika es una ciudad húngara de aproximadamente 35.000 habitantes. Se encuentra en las colinas de las montañas Bocconi y fue el sitio de un catastrófico colapso de represa de relaves en octubre de 2010. La represa contenía un mar de residuos de bauxita, también conocido como lodo rojo, el subproducto del procesamiento de la bauxita en óxido de aluminio. El lunes 4 de octubre de 2010, el rincón noreste de la represa falló, liberando aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de lodo rojo en pueblos y aldeas cercanos. El lodo rojo es una sopa química tóxica y, según algunos expertos, puede ser radioactivo. Las imágenes posteriores al colapso de la represa deberían decirte todo lo que necesitas saber. Lo que parece una plaga egipcia es lo que sucede cuando una represa de lodo rojo colapsa e inunda una ciudad desprevenida. Los residentes trabajan incansablemente para limpiar sus calles del lodo tóxico, pero el barro está literalmente por todas partes. Mancha escaleras e incluso cubre a un perro de alguien. Entre 80 y 90 personas fueron hospitalizadas por quemaduras químicas, y la inundación se cobró 10 vidas en toda el área. Al día siguiente, las autoridades cerraron la producción en la planta y ordenaron reparar la represa. Para el miércoles, el presidente de la empresa dijo que quería reanudar la producción durante el fin de semana, y la planta volvió a abrir el viernes. El jefe de la planta y otros 14 empleados fueron absueltos de los cargos de negligencia en 2016, lo que provocó indignación entre la población local. Lucerna es una ciudad de nivel de prefectura en Sichuan, China, cerca de los ríos Dadu y Min, donde viven más de 3 millones de personas. Lucerna también es hogar de la estatua del Buda gigante, tallada en la montaña en el siglo VIII, que representa un Buda sentado masivo. Pero estas montañas del centro de China son altamente susceptibles a los deslizamientos de tierra durante las lluvias intensas. Esas lluvias también provocan inundaciones que han empeorado en los últimos años. En julio de 2019, trabajadores de carreteras corrieron por sus vidas cuando un deslizamiento de tierra masivo se desplomó por la montaña y se estrelló a través de la represa debajo. Pero no hay forma de detener todos esos árboles y rocas que se abren paso. Un trabajador corre tan rápido como puede mientras otro salta de su camión para observar el desastre. Deben haber asumido que estaban a salvo, pensando que disfrutarían del espectáculo en lugar de huir de él. Las inundaciones se empeoraron en 2020 y los trabajadores de emergencia en la provincia de Sichuan se apresuraron a salvar la estatua del Buda gigante, que ahora estaba hasta los dedos de los pies en agua. El relicario de 1200 años no había visto agua tan alta desde 1949. Sirdario es una de las 12 regiones que dividen Uzbekistán. Se encuentra en la orilla izquierda del río Sirdaria y alberga a más de 860.000 personas. El río Sirdario fluye 1.400 millas desde las montañas de Kirguistán y desemboca en el mar de Aral. La presa del embalse de Sardova mantiene el agua dentro del embalse, alrededor de 922 millones de metros cúbicos, y la utiliza para el riego de las tierras de cultivo y campos de algodón circundantes. Pero cuando la presa falló el 1 de mayo de 2020, toda esa agua se derramó en los campos, causando una destrucción generalizada que llegó hasta la frontera norte de Kazajistán. La cámara enfoca el lugar donde falló la presa de Sardova y vemos el agua que se precipita e inunda los campos de cultivo. Luego algunos trabajadores de rescate atraviesan el agua mientras pasan junto a una casa que ha colapsado por la inundación. En otros lugares la destrucción es difícil de mirar, ya que la mayoría de las casas parecen montones retorcidos de metal. 5 días de fuertes tormentas causaron que una de las paredes colapsara y el agua se derramara en los campos de algodón cercanos. Para intentar detener el sangrado, las autoridades abrieron una compuerta en el canal del Golodanstevsky. La idea era que el agua fluiría hacia una serie de lagos y humedales, pero el agua abrumó el canal y solo empeoró la inundación. Según el Ministerio de Finanzas de Uzbekistán, costará unos $400 millones reparar la represa. El río Machu es un gran río en la parte occidental de India, en el cual se construyó una represa en 1959 llamada Machu 1. Esta represa estaba destinada a ayudar con el riego en la zona, aunque cumplía con eso no era suficiente. Los ingenieros construyeron la represa Machu 2, que estaba destinada a ayudar aún más con el riego. La región tenía una larga historia de sequías, y uno de los mayores desafíos era la escasez de agua.
Sin embargo, aunque las represas se construyeron con la intención de contener el río, no estaban preparadas para una inundación aún mayor, que es exactamente lo que sucedió en un día en particular. La región recibió una cantidad significativa de lluvia, mucho más de los que estaba acostumbrada, lo que resultó en que el embalse se llenara hasta un punto que era 3 veces lo que las paredes de tierra de la represa podían soportar. Alrededor de las 3:30 p.m. de ese día, la represa fue golpeada por una importante inundación repentina. Toda la lluvia que había caído río arriba se había acumulado y se había precipitado contra las paredes de la represa. La represa experimentó un aumento en la altura del agua de casi 30 pies o 9 metros en solo 15 minutos. Fue demasiado para que la represa manejara y las paredes cedieron. El agua se precipitó río abajo, cubriendo ciudades y algunas áreas bajas en poco menos de 20 pies o 6 metros de agua durante 6 horas seguidas. Destruyó edificios, devastó el paisaje y cobró la vida de entre 1.800 y 25.000 personas. El fallo fue catalogado como el peor colapso de represas en el libro Guinness de los récords mundiales por un tiempo. Asia no es el único lugar en el mundo que ha visto su parte justa de fallos de represas. En 1889, cerca del pueblo de South Fork, Pensilvania, Estados Unidos, fue el sitio de otro increíble fallo. El pueblo albergaba la represa South Fork, una represa de tierra que se elevaba a 72 pies de altura y se extendía a lo largo de 931 pies. Su construcción formó un embalse para la principal línea de obras públicas del estado, un gran cuerpo de agua que medía alrededor de 14.55 millones de metros cúbicos. Desde su apertura en 1889, la debilidad de la represa fue evidente de inmediato. La represa a menudo presentaba filtraciones y necesitaba ser reparada, usualmente con parches simples de barro y paja. Con el tiempo la represa pasó por varios propietarios, uno de los cuales incluso retiró los 3 tubos de hierro fundido utilizados para liberaciones controladas de agua, vendiéndolos como chatarra. Todo esto muestra el alcance completo de la inestabilidad de la masiva represa. En los últimos días de mayo de 1889, la zona experimentó cantidades sin precedentes de lluvia, lo que llenó la represa a niveles récord que superaban su capacidad. El 31 de mayo la represa falló de manera catastrófica, enviando los 14.55 millones de metros cúbicos de agua corriente abajo. Destruyó varios pueblos antes de llegar finalmente a la ciudad de Johnstown, donde causó el mayor daño. Después de todo, más de 2.200 personas perdieron la vida y se registraron más de 17 millones de dólares en daños. Históricamente, esto marca una de las primeras veces que la Cruz Roja Americana emprendió un gran esfuerzo de socorro. Italia, en Europa, alberga la presa de Bajond en la zona norte del país. Es una de las represas más altas del mundo, con una altura de 860 pies o 262 metros. Usamos el término es porque la represa todavía está en pie. Entonces, ¿por qué se incluye en esta lista? Bueno, digamos que la represa no tiene un gran historial. Concebida en la década de 1920, la represa finalmente se construyó entre 1957 y 1960. Mientras tanto, varios eventos geológicos en la zona apuntaban hacia un posible desastre. Deslizamientos de tierra y terremotos menores ocurrían con cierta frecuencia, incluso afectando el embalse de una represa cercana. Los científicos estudiaron los eventos, pero finalmente no tomaron medidas. El 9 de octubre de 1963, durante el llenado inicial, hubo un deslizamiento de tierra en las montañas circundantes al embalse, causando un megatsunami en el lago, en el cual 50 millones de metros cúbicos de agua sobrepasaron la represa. Aunque la represa misma permaneció casi intacta y 2/3 del agua se retuvieron detrás de ella, generó una ola de 820 pies o 250 metros de altura. Al arrastrarse aguas abajo, destruyó por completo varios pueblos y ciudades, cobrando la vida de entre 1.900 a 2.500 personas. La culpa de este desastre se atribuye a la empresa que construyó la represa, así como al gobierno italiano, que ocultó y desestimó informes sobre la inestabilidad del terreno en el lado de la represa. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.